¿Te ha pasado que ves un tráiler de un nuevo live action de Disney y te preguntas por qué fregados están haciendo esto? A todos nos pasó con el de Blancanieves, con el de Peter Pan y Wendy y con esa película de Pinocho que ni Tom Hanks vio, y eso que él salió en la película. Pero luego ves live action como Lilo y Stitch y Cómo entrenar a tu dragón y te hace decir que es totalmente cine. Entonces, ¿por qué hay adaptaciones que nos emocionan a tope y otras que generan un cringe colectivo? Pero ¿de quién es culpa? ¿Es culpa del guión, del casting, del CGI, de los efectos visuales, o hay algo mucho más profundo como la intención con la cual hacen este tipo de producciones? Así que sí, vamos a comparar estos dos tipos de live action, los que son una especie de homenaje y otros que parecen una parodia barata. Te prometo que en este video no va a ser tirar hate por tirar hate, aunque probablemente me desquito un poco porque me han hecho perder mucho tiempo. Y bueno, ponte cómodo porque vamos para largo. Vamos a ver por qué algunos remakes triunfan en la gloria y otros fracasan rotundamente. Comencemos. Vamos a empezar con los casos negativos, con esos live action a los que no les fue bien del todo. Obviamente vamos a comenzar con Blancanieves, un estreno bastante reciente que, de hecho, la película original es innegable que marcó generaciones, pero este live action fue odiada por muchísima gente, incluso antes de estrenarse. El problema que la gente en redes sociales le veía, bueno, en ocasiones tienen mucho sentido, en otras es como más ruido de redes, pero podemos ver que hicieron muchos cambios a la historia original que no llevaban a nada y eliminaron elementos clave de la trama sin ofrecer algo mejor a cambio. A la gente en ocasiones no le afecta que le cambies la jugada, pero que le ofrezcas algo mejor a cambio. Y bueno, en este tono, en esta situación, tal vez justo el tono no fue el mejor y hasta el marketing fue bastante complicado para esta película. Tenemos otros ejemplos directos para plataforma de streaming, pero tenemos el caso de películas como Peter Pan y Wendy, un ejemplo perfecto de cómo tomar una historia mágica y volverla gris, plana y olvidable. El problema no fue la inclusión de que uno de los actores principales sea moreno, para nada. El problema fue cómo ejecutan esa inclusión. No tenía ningún tipo de encanto, la película era muy pobre visualmente y emocionalmente vacía. ¿Dónde quedó la magia, la aventura, la sensación de volar? Todo esto se perdió entre filtros opaquísimos y actuaciones sin alma. Y luego tenemos casos de directores más reconocidos como Robert Zemeckis, que hizo el live action de Pinocho, igual para la plataforma de streaming Disney Plus. Una película que tenía todo para ser espectacular: el director de Volver al Futuro, Tom Hanks como Gepetto y el respaldo de Disney. Pero ¿qué obtuvimos? Bueno, un CGI que parece de videojuego, barato, escenas que no conectan absolutamente nada y una dirección que parece que literal el director ni siquiera quería estar ahí. Todos estos remakes tienen algo en común: no entienden qué hacía especial al original, solo cambiaron por cambiar, buscaban apelar a lo nuevo sin respetar lo que ya funcionaba. Y lo peor, se sienten hechas por un comité de personas y no por un realizador que quiere contar una historia. Son películas que no nacen por el afán de querer contar una historia, de querer transmitir un mensaje, de querer hacer una película, sino por no perder los derechos de una propiedad intelectual o de explotar una que funciona una y otra vez para poder seguirle sacando dinero. O tristemente en ocasiones para llenar una plataforma de streaming llena de títulos que apelan a la nostalgia. Todos estamos de acuerdo de que se siente, uno como audiencia siente, cuando una película está hecha por obligación o por mandato de un ejecutivo de un estudio, más que por la necesidad de querer contar una historia. Pero también está el otro lado de la moneda: películas live action que son adaptaciones de una película animada que funcionan a la perfección, recuperan la magia original, pero no solo eso, también aportan algo nuevo a la historia de la trama y construyen sobre ella. Uno de los casos más hablados en la actualidad es obviamente Lilo y Stitch. Ya se encuentra en las salas de cine y los rumores fueron totalmente ciertos. Lilo y Stitch es una historia que va más allá del extraterrestre azul que tanto amamos. Es una historia sobre abandono, trauma y una familia rota con un deseo profundo de pertenecer. La película conserva su esencia original y no está cambiando absolutamente todo por cambiar. Están adaptando con respeto y sensibilidad al material original. Podemos ver que sí, esta película tiene cambios, y cambios que en algunas ocasiones nos pueden disgustar a las personas que vimos la película original, pero que en la trama que están desarrollando y en el nuevo formato que están desarrollando es más funcional para el presupuesto que tenían, para la historia que querían contar
y las prioridades que le querían meter. Es un live action bastante bien ejecutada que no pierde la magia en ninguno de sus personajes. Su historia y cada uno de los personajes vale la pena y tienen algo que contar. Y es mucho más fácil perdonarles los errores que tiene la película, las carencias en algunos aspectos y también las cosas que decidieron omitir del material original. Cuando hay una buena historia y quieren transmitir un mensaje, lo demás queda en segundo plano. Además, tanto en Lilo y Stitch como en Cómo entrenar a tu dragón, el diseño de producción, los actores seleccionados y la dirección de arte apuntan a algo coherente con el mundo original. No están tratando de convertir las historias en algo oscuro, realista o adulto solo por moda. Entienden el corazón de las historias. Y sí, sé que me van a poner en los comentarios: Eric, en Cómo entrenar a tu dragón cambiaron el tono de piel de un personaje original. Bueno, ahí cambia la cosa, porque hay un realizador de la película original, el director de la trilogía original está dirigiendo esta película live action, y si el creador quiere hacerlo, puede hacerlo. Y justo esto es lo que diferencia a un buen remake de los que se estrellan: el respeto por la emoción y por lo que hace sentir a la audiencia. No necesitas copiar plano a plano cada escena, solo necesitas recordar por qué esta historia funcionó la primera vez y construir desde ahí. Pero entonces, ¿qué realmente está en juego cuando se realiza un live action, bueno o malo? En teoría ya tienes todo para ganar en un live action, en una adaptación de una película animada que ya funcionó, una historia poderosa, personajes súper entrañables, un fandom asegurado que va a ir a las salas de cine, pero también tienes mucho que perder y tienes que tener mucho cuidado, porque el público no solo quiere lo que ya conoce, sino quiere sentirlo otra vez y también que le aportes algo adicional y algo más. El problema empieza cuando los estudios creen que basta con copiar la historia y cambiarle la piel, literalmente, como si el valor estuviera en lo que pasa y no en cómo se siente. Ahí es donde muchos remakes se equivocan. Intentan modernizar forzadamente algo que no necesitaba cambiar, o hacen cambios tan grandes y tan masivos que el alma y el propósito original de la película se pierde y se diluye. Pasa con Blancanieves, donde se elimina toda la ternura, el encanto visual y hasta el mensaje en un intento de actualizar algo que ya funcionaba, sin saber por qué funcionaba. O con Pinocho, donde el CGI no tiene ni un peso. O en Pinocho, donde al CGI le faltaban como 5 pesos de inversión. El tono es confuso y toman decisiones con el afán de no ofender a nadie y hacen que absolutamente nadie sienta algo por la película. Pero también hay miedo del otro lado, miedo a cambiar cualquier cosa, como si innovar fuera pecado, y eso lleva a películas que son copias planas, sin alma y sin sorpresa. La confianza del público es la que realmente está en juego, confianza que está siendo explotada por la nostalgia y no por la creatividad que realmente la hace especial, porque al final no se trata de que una película sea exactamente igual y haga lo mismo, sino que haga sentir de la misma manera a la audiencia, adaptando lo que quieras, pero hacer sentir a la audiencia como lo sintió cuando vio la película original. Y aquí es la clave. El problema no es que quieran hacer un live action de tu película favorita, el problema es cómo se usa y por qué se usa, porque ya hemos visto una y otra vez que hay adaptaciones que realmente funcionan, que respetan la historia y que se sienten con potencial hasta para continuarlas. La película de Cenicienta, por ejemplo, no cambia radicalmente la historia, pero le da humanidad, color y una sensibilidad moderna sin traicionar su encanto. Cruella no es un remake como tal, sino una adaptación que tomó a este personaje conocido y le dio una historia de origen con estilo, narrativa propia y una identidad visual que rompió con lo anterior. Y obviamente este año tenemos los casos de Lilo y Stitch y Cómo entrenar a tu dragón. Así que sí, un live action puede ser una herramienta sumamente poderosa si se ocupa con propósito, si aporta algo nuevo al lenguaje visual, si traduce emociones animadas en actuaciones reales sin perder la fuerza, pero si se convierte en una simple fotocopia sin corazón, no funciona. Así que la pregunta en sí no debería de ser ¿por qué están haciendo live action de mi película favorita? Sino ¿por qué la están haciendo sin conocer realmente la historia y sin tener algo nuevo y propositivo que aportar? Vamos a ponerlo así con ejemplos mucho más específicos y profundos. Tienes películas como Lilo y Stitch, que el centro, el core de la historia es como una historia de pérdida, de familia y también sobre trauma, que obviamente está decorado y disfrazado con una comedia y una aventura divertidísima, súper entrañable. Y luego tienes Peter Pan, una historia mágica que también tiene sus mensajes, pero lo terminan convirtiendo en algo mucho más genérico. La diferencia es que en una película decidieron apostar por la trama y por la historia e ir adaptando todo para que tenga fidelidad al material original y no intentar darle fidelidad al material original sin tomar en cuenta el core, lo más importante, la profundidad de la historia. En cambio, Peter Pan y Wendy parece una historia checklist, algo que mandó a hacer un ejecutivo para llenar la plataforma de streaming, pero se olvidaron del material original y de la historia que contaban en ella. La sensación de estar volando, la sensación de magia
magia. Otro ejemplo es Cómo entrenar a tu dragón, ya que literalmente está generando emoción antes de su estreno. ¿Pero por qué? Porque detrás de esta historia tienen al creador del material original a bordo, porque el diseño de los personajes respeta lo que ya amamos. Y sí, sé que hay una pequeña adaptación, pero si tiene la bendición del creador original de la producción, que se haga lo que él quiera. No se trata de rehacer todo plano a plano, sino de adaptarlo a otro lenguaje cinematográfico, pero con el mismo corazón. En cambio, Pinocho parecía tenerlo todo: el nombre, la marca, el actor famoso, la nostalgia, y bueno, se sentía hueco. Así que sí, en conclusión, un buen live action y un mal live action no lo separa ni el presupuesto, ni los efectos, ni nada de eso. Eso termina siendo irrelevante. Nos tenemos que centrar en el core, en lo más importante, literal, en el guión, en lo que está escrito, en que sea una producción donde haya un realizador detrás queriendo hacer la película y queriendo dar un mensaje, y no solo un ejecutivo mandando a 500 personas a hacer una película porque quieren estrenar en esa fecha sí o sí, o porque quieren lanzar una producción en la plataforma de streaming del momento. Al final del día no se trata de estar en contra de los live action, se trata de estar en contra de adaptaciones que no tienen alma, porque cuando una película te marcó de niño, no la quieres volver a ver ahora deslavada y sin volver a sentir lo que te hizo sentir en su momento. No basta con copiar lo que ya funcionó, hay que recordar por qué funcionó y tener algo nuevo que decir, porque no se trata de copiar como calca lo que funcionó, sino recordar por qué esa película inicialmente funcionó y también tener algo nuevo que decir y algo nuevo que aportar para las audiencias. Así que escríbeme en los comentarios cuál es el live action que tanto de Disney como de DreamWorks como de Universal, de cualquier empresa, que sientes que más ha funcionado, y también cuál te rompió el corazón que lo hayan adaptado tan mal. Te lo platico y debato contigo en la parte de abajo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los que siguen.